Bueno, este audio-vídeo va a ser cortito en principio porque estoy haciendo un audio-vídeo general acerca de este tema que nos ocupa y que ha generado tanta controversia entre Rolando, de un seglar católico, y esta que habla, Bettina Galo. Primero, iniciar diciendo que jamás niego, porque no miento. Lo que he sostenido en privado lo sostengo en público. El problema de esto que leíste, aduciendo que yo miento, que soy la persona que insultó a su santidad Pío XII y el largo chorrerío de cosas que dijiste, es que esa conversación está dentro de un contexto. Ese contexto es muy anterior, inicia mucho antes, y yo voy a demostrar eso. Así como demostré el error de concepto que tenías en los dos audiovídeos sobre el tema Biblia y que no contestaste a ninguno de los dos. Cuando tú mencionas que la fidelidad de la Biblia Torres Amat se da por el uso en mayúscula de una palabra y que no es así en las Biblias protestantes, o sea, de que basan sus fuentes en fuentes protestantes y de claro espíritu racionalista, yo te demuestro que eso no es así, porque la Biblia que tú recomiendas de la Torres Amat, que yo estimo mucho porque lo subí, esa Biblia está basada en fuentes fidedignas, según tú, que es la Vulgata, ¿verdad? Y solo fue una traducción estricta de la Vulgata. Ahora bien, en esa Biblia, Torres Amat escribe la palabra espíritu del Génesis 1:2, que es el que tú mencionaste, con minúscula. Y unas pocas líneas después, cuando va a las referencias y hace una determinada explicación, escribe espíritu con mayúscula. Él mismo, en la misma página, con diferencia de 5 o 6 líneas, o poco más, escribe la palabra espíritu haciendo mención a la tercera persona del Padre, a la tercera persona de Dios, al Espíritu Santo, con minúscula al principio, cuando escribe textualmente la traducción del texto del Génesis 1:2, a cuando él explica en una referencia donde él pone el nombre de la tercera persona con mayúscula. Y que tú habías alegado que esa Biblia era fidedigna porque escribía la palabra espíritu con mayúscula. Y yo te demostré que eso no es así. Eso quiso explicar que el error del cual estás partiendo con relación al tema del análisis de las Biblias, de cuáles sí y cuáles no, y que al contrario, Strobinger, en el mismo artículo, en la traducción al español del mismo capítulo del Génesis y mismo artículo, mismo versículo, escribe la palabra espíritu con mayúscula. Y tú habías alegado de que es un nombre que demuestra, por estar escrito con minúscula o con mayúscula, el espíritu racionalista protestante imbuido de la Biblia, por la cual no te era confiable y que tú recomendabas que no fuera tomada en cuenta. Y que, sin embargo, la Torres Amat y la Shio, partiendo estrictamente de lo que es una traducción y no un análisis crítico, eran las confiables, porque la palabra espíritu venía escrita en mayúscula.
Cuando hablo del tema de pedir perdón a su santidad Pío XII, no sé si no escuchaste todo el video. Ni ese ni el anterior, ni lo que vengo escribiendo en el canal. Porque lo primero que dije es que yo había cometido el error y yo había estado por escasos minutos, días, ¿sí? Minuto en el término, escaso tiempo, confundida y en el error, le tenía y le pedía perdón. Y que todo esto me saltó el chip cuando escucho como argumento contra su santidad Pío XII, en el argumento contra las Biblias, de que Pío XII le hacían un cuestionamiento de carácter moral. Y que yo te dije que si ese era todo el argumento, en todo caso era de carácter moral, pero que ese argumento ya se venía dando a lo largo y ancho del tiempo en internet, acusándolo de inmoral, pero que no podían probar que era hereje. Y todo esto comienza, si tú lo recuerdas, o vas a los audios que tienes como yo los tengo, de nuestra conversación, principia cuando yo estoy diciendo que voy a cerrar el canal. Que voy a cerrar el canal, no, que me voy a ir del canal, que no voy a seguir subiendo nada, porque estaba muy cansada de que estaba buscando información acerca de la contextualización real del término abolir, porque se me había dicho que como tal el término no aparecía, no estaba escrito en la Biblia como tal, y que yo había encontrado que efectivamente por eso era mi fundamentación en que Montini era y había sido el anticristo, porque él había abolido el sacrificio perpetuo. Y ahí, como tú bien sabes y te demuestra mi proceder, que cuando yo estoy mal y de pronto puedo llegar a tomar una decisión equivocada o hago una manifestación errónea y alguien me lo hace ver, yo me detengo, me analizo, me cuestiono y veo si el otro tiene razón. Eso fue lo que tú hiciste cuando me escribís preocupado porque había dicho que me iba del canal y que si podía te pudiera explicar por qué, si era que yo quería explicártelo, pero que igualmente tú ibas a respetar mi opción. Y yo te expliqué el por qué, y tal cual se lo expliqué a la gente del canal, que estaba muy cansada porque venía buscando información y Dios me la estaba negando. Dios no me la acercaba. Y yo le había pedido a Dios que me diera el favor y la gracia de concederme 3 Biblias. Ahí arranca el tema de las Biblias. 3 Biblias en la que los biblistas, que es la palabra de la iglesia autorizada, en la traducción, pudieran hacerme llegar si yo estaba en lo correcto o no, porque yo no podía acomodar la Biblia a mí, sino yo acomodarme al decir de la iglesia en la Biblia. ¿Te acordás de eso? Querido Rolando, ¿te acordás de eso? Y que en la búsqueda se cortó, como todo esto. No es casualidad. Decía, ¿te acordás, Rolando, que yo te explicaba esto? Y te decía que en la búsqueda, y que se lo expliqué a la gente del canal, que yo sentía que Dios me estaba negando la información que le estaba pidiendo. Entonces no tenía sentido, ¿verdad? Que esto lo recuerdan en el canal, lo recordás tú, Rolando,
no tenía sentido, que si Dios era el que me negaba, que yo siguiera adelante con nada. Y que tú me hiciste ver desde otra perspectiva, que razonara lo que estaría sucediendo. Y que tú me empezaste a dar información para que yo viera que no era así, que Dios me estaba negando. Porque tú tenías acceso a esas Biblias y me podías dar y me diste el contexto de las palabras acerca del tema de abolir el sacrificio perpetuo. No recuerdo ahora, porque tendría que ir más atrás, si el tema de la palabra que me fuera cuestionada si estaba o no, fuiste tú o fue alguien más del canal que me hizo cuestionar si era que yo había leído la palabra tal cual textual o yo le había dado el sentido de la palabra abolir, porque en determinadas Biblias aparece como cesará, no abolir. Y que yo te dije, mira, no, me apareció, pero necesito 3 Biblias. Y como Dios no me concedía, yo dije, pero entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Porque si a Dios a mí no me lo concede, yo no tengo el canal abierto por mi voluntad de lucirme, sino para servirlo a Dios en su iglesia, proclamando la verdad que Él me fue revelando. Y si en un momento eso se secó, yo dije la palabra, inclusive yo me sentía seca, porque Él no me daba lo que yo le pedía, cuando siempre me lo había dado. Y yo no llegaba a la traducción de las Biblias. Y fuiste tú el que me acercaste a alguna de ellas, y a raíz de eso yo llego, creo que es en la Bober y Cantera, porque yo subí toda esta explicación. Creo que es la Bober y Cantera o la Nácar Colunga, donde expresamente en las explicaciones de las referencias que siempre leo, por eso siempre aconsejo que no se queden solo con la lectura de la palabra sagrada, sino que vayan a lo que la iglesia enseña y que está ejemplarizado todo eso en las referencias que citan los diferentes autores. Y que ahí yo leo que abolir, yo ya lo había sabido de mucho tiempo antes, pero no lo tenía fresco. Y no lo sabía de esta iglesia verdadera, lo sabía cuando yo estuve en la herejía, no de la herejía actual, sino mucho antes, en la mugre cuando yo estuve, donde figuran en mis audio-videos sobre cómo yo llego a la conversión. Y que hago un mea culpa que no he visto que nadie haga, querido Rolando, acerca de exponer su vida públicamente, diciendo toda la mugre en la que estuvo, sin un ápice de mentira, para que nadie se confunda conmigo. Y no solo sostuve eso, sino que aclaré toda la mugre en la que había estado desde la herejía, desde el error de haber confundido que Dios estaba en una iglesia que era macumbista, luego en otra que era de falsos obispos que venían de orientación veterocatólicas y que estuve 10 años ahí. O sea, yo narré mi historia como pedido de disculpas y de perdón a Dios, haciendo público y manifiesto cómo era que yo había llegado al día de hoy, a las conclusiones, Rolando, del día de hoy. Siempre, siempre, Rolando querido, ante cualquier cosa he pedido perdón cuando se me ha demostrado el error. Nunca jamás me mantengo en mis 13 sin responder a Dios cuando me he equivocado.
Y cuando me he equivocado y ha sido público, he pedido perdón públicamente, como es el caso. Oh, casualidad, que tú ahora vienes a atacarme, alegando que yo he mentido y que yo he tenido y que yo soy la que insulté a Pío XII y que yo XXX. Y te voy a decir, lamentablemente se ve que no lo leíste, porque eso que tú dices es lo que yo escribí en el canal, palabra más o palabra menos, que fui subiendo cuando fui planteando mis dudas. Solo que tú no aclaraste algo, ni el comienzo de toda esa discusión de por qué se dio esa charla, ni el contexto dentro del cual se dio, porque cualquier cosa, querido Rolando, sacado fuera de contexto, le hace decir a las personas lo que quiera Satanás que se le diga. Cualquier cosa, sacada fuera de contexto. Y esa conversación, esa charla, esos audios, tienen un contexto que no es el que tú dijiste, porque no lo comunicaste. Ahora bien, te voy a decir lo siguiente, querido Rolando. A diferencia de ti, aparentemente, porque no es el Rolando que yo conozco, el Rolando que yo conozco se tomó 2 años, Rolando, 2 años para poder concluir que lo que yo te decía, no otro, yo te decía y manifestaba en mi canal, era verdad. ¿Y cuál era esa verdad? Que no había ya más iglesia, que no había ya más, porque no había jurisdicción, más obispos, curas, sacramentos, ni misa verdadera a la cual ir, porque no había más papa. Y te lo fui fundando, y tú lo fuiste deglutiendo, analizando y reviendo. 2 años. Con el tema de las Biblias y todo este menjunje en el cual se entró, yo te formulé esas dudas, concluyendo que si efectivamente Su Santidad Pío XII había dado la libertad absoluta a los exégetas de decir y hacer lo que quisieran, entonces él había permitido la entrada de la herejía y él había permitido que la palabra de Dios fuera tergiversada o no sabíamos dónde podía haberlo hecho porque, como dice León XIII, ¿verdad? Enseñando toda la doctrina se deja caer una sola palabra de herejía y eso alcanzó para ser considerado el peor hereje. Todo eso fue dentro del contexto, que a su vez, inmediatamente, de que dentro de ese contexto se diera esta situación de que si efectivamente se comprobaba que Pío XII había dado la autorización de la libertad absoluta, ¿verdad? Entonces era todo lo que leíste públicamente en el canal textualmente de mi parte. Pero a continuación no seguiste leyendo, porque a continuación, creo recordar, fui a buscar la autorización de la que hace mención Bover y Cantera para el texto crítico, y te la subí y te dije, pero en esto que yo leo, que dice Su Santidad Pío XII, no dice que autoriza ir a buscar cualquier cosa. ¿Te acordás, Rolando, que te dije eso? Que está en el audio. Y te dije más, parece ser que le están queriendo hacer decir lo que no dijo, porque él habla estrictamente de fuentes católicas. Eso fue a continuación de esto que
hiciste público. Que lo había hecho público yo antes, o sea, no dijiste nada nuevo. Solo que tú lo sacaste fuera de contexto. Ese es el problema. Yo puedo sostener en público lo que digo en privado. Y si hay cosas que no digo en público, es porque en esos audios o en esas conversaciones hay menciones a terceras personas que no están en la charla y que ni siquiera hoy forman parte de esta misma fe y de esta misma iglesia que defendemos vos y yo, o que defendíamos vos y yo, que ya se fueron y que formaron parte del error, que no es el caso del planteo sobre Roberto y sobre Lorenzo, sino otras personas. Y en el caso de esta charla, acerca de personas que tú consideras valiosas, que ni siquiera las traje a colación, solo la explicación del error que te estaban haciendo caer. Porque no sabiendo nada de la Baz, hablaron sobre la Baz e interpretaron mal lo que eran los impedimentos. ¿Te acordás que te lo dije? Los impedimentos que su santidad Pío XII aclaraba eran de orden eclesiástico, porque los de orden divino ni siquiera los necesitan aclarar, porque además de que están en el código, son un impedimento de ley divina, no los puede autorizar, ni quitar, ni modificar ningún papa. Que era que el hereje no puede tener acceso a ningún cargo, a nada, ninguna orden, ninguna consagración, nada. Por lo tanto, jamás él estaría permitiendo, ¿te acordás, querido hermano, querido amigo o querido ex de ambas cosas? Y que yo te justifiqué que era un error y que te subí todo el análisis original hecho por Teresa, que quedaste en leerlo y que previo a leerlo te mandaste el video audio con una velocidad vertiginosa, sin reparar en nada, lo sacaste como si te llevara el diablo. Contra su santidad Pío XII. Porque a diferencia de lo que tú decís que es en los últimos 2 segundos de tu audio-vídeo, del segundo sobre las Biblias en el que analizás a Bober y Cantera, te voy a demostrar que durante todo el audio-vídeo tú cuestionás a su santidad Pío XII y lo especificás, alegando complicidad. Eso es lo que yo llamé colusión, coludir, cómplice en un acto de protestantización de la fe. Que de eso lo acusaste. En el mismo audio-vídeo, apenas iniciado, cuando empezás a hablar acerca del espíritu racional de las Biblias, en las que su santidad, dice, alcanzó que le pusieran el sello de la comisión y fue. Chipe, libertad, dijiste, o algo así. Chipe libre, chipe libertad. ¿Verdad? A eso yo me refería cuando te dije, tanto en lo privado como en lo público, que tú habías cuestionado a su santidad Pío XII. No a una conversación privada que manteníamos, sino a lo que tú habías expresado en el audio-vídeo de la Bober y Cantera. El tema puntual es que yo sí consulto con terceros católicos, que considero católicos, hasta que dejan de serlo o se van. Porque cuando alguien se va, dejó de ser católico. Católico es un estado legal, vuelvo a insistir, no un estado emocional. Cuando yo me voy de la iglesia porque ataco al Papa o porque resuelvo que no voy a seguir la autoridad en obediencia que me marca hacer o decir o tal cosa, ya determinada por la iglesia,
Yo me voy de la iglesia, dejo de ser ciudadano de la iglesia, caigo fuera. Por lo tanto, dejo de ser católico. Pero en tanto, cuando yo tengo dudas o cuando alguien me hace ver, como fue el caso en esta historia de Interregnum, Interregnum sube, previo a que yo lo consulte a él, la explicación de por qué él avala la Biblia de Juan Strobinger, que tú habías sembrado dudas sobre ella. Porque la primera duda fue el vídeo que subiste sobre Juan Strobinger. ¿Y qué si no es sembrar dudas? Cuando planteas la cantidad de cosas que planteas que ponen en duda la catolicidad de esas Biblias. Y sí el estado de protestantización que las mismas tienen o de espíritu racionalista. Quiere decir que Interregnum tampoco te denostó. Simplemente hizo hincapié en algo que era real que estabas haciendo. Sembrar dudas acerca de la catolicidad es haber dicho que las mismas no son católicas. O no podían ser referente de la catolicidad. Cuando tú decís en este segundo audio-vídeo sobre la bobericantera de las Biblias, ¿cómo se debe entender esto de que se fundamenten en el protestantismo? Fue la duda en la cual entramos los dos. ¿Cómo podía ser? Y cuando lo explica sobre Juan Strobinger, yo te digo, pero mirá, esto, y ahí yo le consulto al hermano y te trasladé las palabras y las explicaciones fundadas en el magisterio que sostenía Interregnum, por la cual él había salido a defender el honor de la Biblia de Juan Strobinger, que es el honor de la iglesia, porque estaba autorizado por un papa. Que te recuerdo, son tus mismas palabras de antes de comenzar todo este derrotero horrible en el que se ha convertido este tema. Porque fuiste tú, en otro audio anterior, en el que cuando yo te planteo la necesidad de ir a las fuentes, tú me explicás que eso no era posible porque no teníamos permitido desde el Concilio de Trento ir a las fuentes originales. Y que eso era la determinación. Nadie podía ir a las fuentes originales. Estaba prohibido por la iglesia y que tú entendías el porqué. Y que yo te expliqué, no, yo no quiero ser la que traduzca de las fuentes originales, mal podría. Y además te dije, no solo mal podría, sino que no hay papa que pueda avalar el trabajo que yo pueda hacer al traducir y decirme si era correcto o no, sino que lo que yo buscaba era 3 fuentes de biblistas autorizados por la iglesia que me explicaran cómo usaron la palabra abrogare, abolir, cesar el sacrificio perpetuo, que es la parte que dice expresamente si estuvo o no estuvo el anticristo. Mirá si será grave, mirá si será trascendente el cuestionamiento que yo quería llegar, que para que no tenga realismo la existencia ya del anticristo en la Iglesia Católica, que fue Montini, sucede todo este espantoso burdelaje acerca de las Biblias. Cómo Satanás dio vuelta a todo el trabajo de verdad que se estaba llevando a cabo para que finalmente, al parecer, él lograra tirar a uno de los dos que estábamos caminando en firme sobre ese tema y llevándolo sobre el tapete. Pero el cuestionamiento empieza por mí, que soy la que lo sostuve, porque es en mi canal en el que se sostuvo por primera vez de que efectivamente no solo era Montini el anticristo, que eso lo compartimos con Teresa, lo compartimos con
Interregnum, y lo compartimos ya habiéndolo citado Strauchy al principio de todo, cuando en vida de Montini le dice que él es el anticristo. O sea, no era darle el nombre, sino el fundamento de por qué efectivamente el tiempo, y ahí está el problema. Yo venía sosteniendo que el tiempo de la iglesia ya no era. Por lo tanto, efectivamente nos habíamos quedado sin iglesia. Y ahí empezó toda esta caterva de basura en que se ha convertido. Tema tan serio, en donde sí, y yo lo manifesté en el canal, yo entré en duda, solo que las dudas en mí duraron nada, porque fui inmediatamente a consultar cuando se me da como argumento de que, mirá si será que tengo razón en que estas Biblias son una basura y que el protestantismo entró y que estábamos viendo mal la figura de su santidad Pío XII. Porque esa es la gente que te está acercando para aludir que el catejón no era el catejón. Cosa que es la conclusión a la que llegaste al final del canal. Al final del audio-vídeo, digo, que no podía ser su santidad Pío XII el catejón, porque él había permitido la libertad a los exégetas, la liberalidad a los exégetas, la introducción del espíritu racionalista del protestantismo, avalándolo. Esas son tus palabras sostenidas en los dos audio-vídeos. Expresamente en el segundo, sobre Bober y Cantera. Si será de tal gravedad el tema que se introdujo la duda sobre el catejón, no sobre cualquiera, sobre el catejón, sobre la figura de su santidad Pío XII. Porque era lo que en mi canal y en ningún otro hasta ese momento, se sostuvo que no había más iglesia. Y empecé diciendo esto cuando iba en controversia con el canal del otro hermano de Espíritu Santo, ya ni me acuerdo cómo se produce bien el nombre, sobre el otro hermano chileno, que yo no coincido, y lo dije expresamente, porque él espera el restauracionismo de la iglesia. Y yo sostengo que eso, y fue en mi canal donde eso se expresó con contundencia absoluta, de que no hay más posibilidad de iglesia católica, que no la esperen porque no va a venir ningún papa, no lo van a instalar, no va a haber más sacramentos, no va a haber, no como se lo conoció a la iglesia, hasta su santidad Pío XII, el catejón. Y venía sosteniendo con el magisterio en la mano y el decir de los papas que sin Pedro no hay iglesia y sin papa no hay sociedad católica, sin la Santa Sede. Con lo cual termino de arribar a la conclusión final y categórica de que el tiempo de la iglesia había finiquitado, se había terminado. Y ahí empezó el fárrago de toda esta basura. Porque yo quería terminante y tajantemente demostrar, con 3 biblistas, por esto de los testigos, que con uno no es suficiente, eran con 2, y yo quería 3, que explicaran el sentido de la palabra abolir. Que cuando se me dice, no, pero como tal la palabra existe, no sé si no fuiste tú mismo. Como tal la palabra abolir está, porque la que yo encuentro es cesar. No me acuerdo si sos tú o alguna otra, otros de mis hermanos. Y que eso me hizo ir a buscar exactamente la palabra. Y que creo que en la de Strobinger, y ahí empieza el tema, aparece cesar en Daniel.
y en Tesalonicenses. Y que después de buscar encuentro, después de todo el meollo de que Dios no, yo me iba del canal porque Dios no me concedía las 3 Biblias para que yo pudiera justificar fehacientemente, y si yo no lo podía justificar fehacientemente, ¿qué estaba haciendo? Porque yo no trabajo para mí, trabajo para Dios en ese sentido, y si Él no me lo podía dar para que yo lo justificara, entonces Él no quería que yo lo justificara, ¿no? Entonces, cuando estamos buscando todo esto, surge la duda. Y ahí empieza toda esta historia. Que tú, sacando fuera de contexto, solo me haces decir eso que leíste. Pero eso tiene un contexto anterior y tiene mucho después. En el mucho después, inmediatamente, es que yo voy a consultar a quien creo, y lo expreso en mis audios vídeos, me enseñó a dar vuelta atrás en mis errores, porque estuve prácticamente más de 1 año y medio enfrentada con él en el tema de Fenton y en el tema de cómo ver cómo se cae en el delito de herejía, que yo sostenía el tema hasta el exceso, y él me demostró que no era así, como también en el tema de la condenación eterna y cómo la iglesia lo mira, que también me demostró que no era así. Y públicamente yo hice sendo vídeo hace mucho tiempo ya, pidiéndole disculpas a Interregnum por este tema, como le pedí en el mismo audio vídeo perdón a Javier, por haberlo justamente sumado en el destrato que yo había llevado a cabo desde mi canal, aduciendo que eran cobardes y que lo mismo que vos le dijiste a Interregnum sobre la cobardía, de que él no mostraba el rostro. También te planteo anda a escucharte en el audio vídeo, en los audios entre vos y yo en Telegram. ¿Por qué lo justificaste? ¿De por qué sería? Anda a escucharte. La diferencia, Rolando, es que inmediatamente después de que yo me planteara las dudas, que termino inclusive borrando los vídeos, los escritos en las publicaciones donde planteé las dudas sobre su santidad Pío XII y sobre las Biblias, cuando veo que el error es garrafal y que mis comentarios podían llevar a poner dudas en las personas, lo borré y incluso subí una publicación en donde dice que le tenía que pedir perdón a Gio porque lo había hecho llegar a sostener que él era un hereje, cuando en realidad había descubierto que Gio había sido utilizado por el protestantismo a través de la Sociedad Bíblica Protestante mucho tiempo después que él estaba muerto y que tenía que verificar si esas Biblias eran verdaderas o no, porque un hermano me había sostenido: Betina, tené cuidado de lo que estás diciendo, porque Gio tiene Biblias de ese mismo tiempo que son perfectamente católicas, y otras en las que no son, que solo tienen los 66 libros, y ahí presté atención. ¿Cómo 66 libros? ¿Cuál es la que yo subí con tanto ahínco? Y era la de 66 libros. Y no se me ocurrió pensar que no podía ser católica y que era un error, porque previo a subirla había confiado en que la fuente era fidedigna. Gio, 1780, la primera traducción, en la que después se basa Torres Amat. Sí, Rolando, sí, yo planteé todas esas dudas y esas conclusiones. Y arrevé a ellas, y cuando se me dio el argumento, primero, que es el que dispara todo, que yo vaya luego a hacer las consultas con Interregnum, es que como argumentos en contra de Pío XII, los que te mascullan en el oído aducían inmoralidad y
la parte doctrinal herética en la introducción del permiso dado a los herejes de poder llegar a ser papas, porque estaba excluido manifiestamente cuando él dice en el artículo 34, en el numeral 34 de la BAS, que levanta todos los impedimentos eclesiásticos. Y ahí fue cuando te dije, o no te dije, están los audio-vídeos, tanto que amenazás con el tema, que yo te dije con claridad que si ese era todo el argumento, estaban viendo además, mal y sin saber un pito de la BAS, ni entender nada de lo que se decía, acerca de la permisividad o no de los herejes. ¿Te lo dije o no te lo dije? Claro que te lo dije. Y es más, al finalizar todo eso, te subo en inglés todo el estudio que hizo la primera persona que lo hizo, que es Teresa, para que vieras el error que estaban cometiendo acerca de la BAS, adjudicándole a Pío XII la permisividad de la entrada de los herejes. Ya ahí yo ya tenía determinada mi postura, porque te venía escribiendo que yo estaba participando de acuerdo con lo que venía sosteniendo Interregnum a las consultas que yo le había hecho. Y que yo lo apreté a Interregnum en el sentido figurado, porque le hice preguntas para que él me contestara cuál era su opinión. Y él no solo me dio su opinión, sino que me dio el fundamento por el cual había llegado a esa opinión siempre, que yo era la que lo estaba viendo mal. Y a lo que concluiste tú que yo era un monigote de Interregnum. Que yo me dejaba llevar por Interregnum porque me decía cualquier cosita y yo ya me la tragaba. Que yo era una persona inteligente, que no necesitaba de los fundamentos de Interregnum. No, sí necesito, porque soy inteligente. Es que necesito consultar al que sabe más que yo. Como necesité consultarte en temas en los que creía tú podías ayudarme o saber más que yo, y te escuché. Y cambié mi postura. Porque así soy de honesta. La primera persona que hace pública su propia mierda es Bettina Galo. Siempre. Y es más, jamás he permitido a nadie que se confundiera conmigo. Están de testigos todos los que están en mi canal. A los que les escribo en los comentarios o les digo públicamente, no te confundas. Yo he sido la peor basura. Lo peor que Dios ha tenido. Y si lo que sé lo sé por gracia, es porque justamente una virtud que Él puso en mí es que tengo la capacidad de, sabiendo la mierda que he sido, detenerme cuando se me demuestra que estoy cayendo en el error. Porque fueron tantas las veces que incurrí en la mierda que he sido, tanto que soez hablas de que mi lenguaje es sobre la palabra mierda. Pues sí, señor, porque eso he sido. Y en eso he estado. En todo lo que era mi pasado, he estado sumida en la mierda. Porque mierda es la herejía. Y a mí, ni vos, ni nadie van a decirme dónde yo estuve y cómo salí. Y la gracia de Dios que pende sobre mí es que yo sé decir a tiempo, me equivoqué y pido perdón. Y como los errores que cometo han sido públicos, los digo públicamente. Porque aquellos en donde he sido atacada en lo personal, me guardo de decirlo, cuando no ha sido público. Y yo en este canal no solo he pedido perdón públicamente, jamás he recibido de nadie salvo una persona que se me haya perdonado. Es más,
les he demostrado todos los errores que han cometido, públicamente dichos, comentaristas, seguidores, en fin, y de ellos no he recibido nunca, después de haberle demostrado que estaba en el error de sus dichos públicos, con el magisterio de la iglesia, que vinieran a pedir perdón, cuando se me ha tildado de cualquier cosa. Entonces, Rolando querido, no, en esta sos tú el que está gravísimamente fuera de foco y que te has dejado llenar los oídos con la magullación en contra de Pío XII. Y yo logré entender a tiempo el por qué era que se estaba produciendo esto. Y sí, yo estuve en el error, pero lo subí, lo manifesté y lo dije. En los vídeos que acabo de subir sobre este tema, lo manifiesto 50 veces. Además de pedir nuevamente perdón y decir a la gente el por qué yo escucho a Interregnum. Y el por qué es de estúpidos y necios, falta de inteligentes e ignorantes no hacerlo. Y parte de eso lo aprendí de ti mismo, Rolando, de ti mismo. Que tú mismo decías sobre las Biblias, si la Biblia está autorizada por Dios en la iglesia, por la iglesia, para mí es palabra santa. Y después lo venís a cuestionar. Para que veas, Rolando, este audio-vídeo que estoy subiendo no es para que no veas, es para que te detengas. Yo con 67, casi 68 años, aprendí a que de mi mierda salgo pidiendo perdón. Cuando logran mostrármela. ¿Y sabes qué? Sí, tengo la capacidad y el regalo increíble de Dios de aceptar ver mi mierda. ¿Te queda claro? La palabra soez. ¿Te queda claro? Porque es mierda donde estuve y es por gracia de Dios que me sacó. Y volví a caer en la misma mierda cuando te escuché sobre el tema de las dificultades de la Biblia. Que tú manifestás cuando yo te digo que necesito las 3 y tú me decís, bueno, yo te puedo decir que tengo un tema con el tema Biblia que tal vez no te guste. Tema Strobinger. Y que yo te dije, mira, a mí también me llama dudas. De ahí empezó. Porque no me detuve a hacer lo que debía haber hecho. No consultarte a ti sobre este tema, porque tú hace 2 días que estás en esta verdad. 2 días, Rolando, 2 días. Y Interregnum, hace 4 o 5 años ya que está en esto, deglutiendo lo mismo. Pero tú hace 2 días. Y yo me quedé más con tus dudas y tus interpretaciones que haber ido a consultar a quien debía. Cosa que después le pido perdón y disculpas porque fue público. O sea, no me pidas que pida disculpas de lo que ya hice. Y esto se debe a que en mi canal, con mi fortaleza, con mi capacidad de aceptar los errores y con mi capacidad de ver lo que Dios me está mostrando, ver significa, aclaremos, no tengo visiones, ver es de la lectura el entendimiento de lo que estoy leyendo. Y la comprensión acabada de este tiempo. Es en mi canal que surgió. No por mí, por gracia de Dios. Y no por gente que como vos saca fuera de contexto lo que es dentro de un contexto mucho más amplio. De todas maneras te digo, ¿sabes qué, Rolando? En esa misma mierda que es el contexto del que sacaste esta conversación y en la que te sumiste, yo te digo, vos podés salir, porque yo salí. Porque de esa mierda se sale diciendo,
voy a reflexionar, voy a cuestionarme, voy a mirar. ¿Qué hiciste? Ni te cuestionaste, ni te miraste, ni nada. Así como te mandaste diciéndome que ibas a ver el tema después, lo que te escribí de Teresa, y no lo hiciste, y te mandaste de una en el envión que venía dándote Satanás, con las cuchicheos en tus oídos, de gente que no solo no es buena, que no sabe nada, y que te aplaude en el canal mal. Te mandaste de una con el vídeo de la boba y cantera. A diferencia, yo cuando me equivoco, como me equivoqué grave, tengo la capacidad de reflexionar mirando mi mierda. Rolando, la propia mierda, la mía. ¿Te queda claro? Por eso puedo salir. Por eso puedo mirar a la cara y decir, sí, yo me equivoqué, pero ¿sabés qué? De mi mierda me hago cargo. Y de esa mierda yo pido perdón. Y de esa mierda es de donde Dios me sacó. Que con palabras pueriles dañan los oíditos. Pero yo prefiero que te dañen los oídos, escucharme hablar de mierda cuando te la digo en privado, como cuando la digo en público. Y tener la capacidad de retractarme porque voy al hueso y me miro a mí de frente cuando se me cuestiona. Y fue gracias al cuestionamiento de Interregnum durante 1 año y medio que pude aprender que la Iglesia mira de otra manera lo que yo, desde el punto de vista como me acusaban de calvinista, no podía ver. Y hay temas en donde todavía no coincido con el todo, porque la Iglesia no me lo puede demostrar. Él no me lo puede demostrar. Pero es otra yerba. Y es acerca de cómo se condena o no el alma en definitiva una vez que muere y queda fija en su situación, que eso es lo que dice la Iglesia. Pero eso es otro tema. Ahora, Rolando, mi consejo, tomalo o dejalo, porque el que pierde sos vos, no yo. Andá y revisá toda la conversación. Antes de ponerme la tapa en la que me dijiste, te pido, no me vuelvas a escribir. ¿Cómo hacer con alguien que te dice, te pido, no me vuelvas a escribir, para sacarlo del error en el que está? Yo jamás le he pedido a nadie que no me escribiera, porque puedo estar en el error y acepto que puedo estarlo. Y si aquel además se equivocó, él puede tener el derecho de volver. ¿Y sabes cuándo dejo de aceptar a alguien venir y lo bloqueo o le quito la cuenta para no tener más acceso a esa persona? Cuando esa persona anda de canal en canal mintiendo, tergiversando y aduciendo lo que no es. Como sucede con algunas personas que andan ahí, que ya no están en mi canal, pero que a vos te seguían hablando. Que agradezco que pudieran a alguien llegar, porque de pronto por ahí salen del error en el que están. Pero son los únicos motivos. Ahora, mi consejo, el de esta mierda que soy como persona, es que vayas y veas la conversación completa de todo este tema que arranca antes, mucho antes, y que empieza con mi necesidad de que se plantea la posibilidad de irse del canal. A ver si te sirve de algo. Y volvete a escuchar, porque eso lo voy a desmenuzar completo. Volvete a escuchar el vídeo de la boba y cantera y vas a ver que en el mismo decís lo siguiente. Espera un poquito.
Porque en el minuto 9 y 48 segundos del audio. ¿Por qué no se ocuparon fuentes católicas? ¿Por qué la Santa Sede podría tener esta incoherencia de, por un lado, condenar y por el otro lado, conceder y aliarse con el enemigo protestante? ¿Cómo se puede explicar esto? Rolando querido, ¿qué significa aliarse con el enemigo protestante? La Santa Sede. ¿La Santa Sede está fuera de su santidad Pío XII? La Santa Sede es Pío XII. Y el que se alió con el enemigo protestante, ¿quién es? Pío XII. ¿En qué minuto lo decís? En el 9 y 56. ¿Y qué es eso sino coludirse con el enemigo? Eso es coludirse, que es la expresión que yo usé. No lo manifesté yo, lo manifestaste tú en este audio-vídeo. A esa referencia hice yo cuando levanté mi audio-vídeo, no a la conversación privada. Y te lo dije, pero seguís insistiendo. No fueron en los 9 segundos últimos que hablaste de Pío XII. Ya venías hablando. Entonces, ¿qué pasa? Decís, en el minuto 18 segundos. Decimos, no es que los institutos bíblicos y la sede apostólica lo tiene avalado entonces con eso. Y ya nos quedamos tranquilos. Entonces, aquí yo le digo al señor Interreño, y ahí te despachas contra él. Y acá, en el minuto 6, te voy diciendo para que veas que no es en el minuto final que estás en contra, levantando contra su santidad Pío XII. Venís hablando del proyecto en el minuto 6 y 3. ¿Dónde quedó el proyecto? ¿De qué se iba a ir a las fuentes originales, si se iba a hacer una traducción, etcétera, decís? Etcétera. Aquí se ocuparon fuentes protestantes y de ahí fueron depurando. En el minuto 6:19 decís. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde queda la confianza? ¿Dónde queda la coherencia cuando nosotros sabemos, los católicos, que el protestantismo ha sido condenado por la Iglesia formalmente? Públicamente, ¿qué dice el Concilio de Trento sobre el protestantismo? ¿Qué dicen los catecismos sobre las Biblias protestantes que no se pueden leer, que se deben quemar? ¿Qué dice sobre esto? Entonces resulta que ahora estamos aliados con los protestantes. ¿Desde cuándo viene esto? Minuto 6:42. Minuto 6:48. Porque aquí nos hemos escandalizado todos con Bergoglio, con la estatua de Lutero, y todos quedamos muy escandalizados. Pero con esto nadie dice nada, todos calladitos. Minuto 6:58. Entonces seamos coherentes, porque si no, no somos serios. Minuto 7, 4 segundos. Debemos ser serios. Esta es una Biblia, la mostrás, la de Torres Amat, que es del año 1958, y ahí seguís con la de Torres Amat. Demostración empírica de que tu decir contra su santidad Pío XII no es en los últimos 9 segundos. Es todo el audio-vídeo. Todo. Desde dónde queda la confianza, desde que se usaron fuentes protestantes, de que estamos coludidos con el protestantismo, desde la Santa Sede que pone el sello y ya está. Minuto 4:49. Es decir, aquí se les concedió libertad a los exégetas, chipe libre, sin revisión. Es decir, aquí se les concedió libertad a los exégetas, chipe libre, sin revisión aparente, y se les puso timbre, entre comillas, y católico. Timbre, entre comillas, católico. Eso es lo que pasó. Esto es lo que ha pasado con estas Biblias. Con la Biblia Bober Cantera, utiliza fuentes protestantes. Y luego acá tenemos la 4ª edición,
1957, también de Bober y Cantera, y vemos que dice en el prólogo de la cuarta edición. Vemos que dice, la versión de los libros hebraicos ha sido nuevamente depurada a base del texto de la reputada significa alabada, muy bien considerada, Biblia hebraica, editada por Rudolf Kittel y Paul Kahle, ministros protestantes luteranos. O sea, ¿eso en qué cabeza cabe? Absolutamente inconcebible. Entonces aquí nuevamente admite que se hace una depuración de la fuente protestante. Entonces, ¿dónde quedó el proyecto? ¿Dónde quedó el proyecto? De que se iba a ir a las fuentes originales y se iba a hacer una traducción, etcétera, etcétera. Aquí se ocuparon fuentes protestantes y de ahí fueron depurando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde queda la confianza? ¿Dónde queda la coherencia cuando nosotros sabemos, los católicos, que el protestantismo ha sido condenado por la Iglesia formalmente, públicamente? ¿Qué dice el Concilio de Trento sobre el protestantismo? ¿Qué dicen los catecismos sobre las Biblias? Las Biblias protestantes que no se pueden leer, que se deben quemar. ¿Qué dice sobre esto? Entonces resulta que ahora estamos aliados con los protestantes. ¿De cuándo viene esto? Minuto 6 y 42 segundos. Porque aquí nos escandalizamos todos con Bergoglio, con la estatua de Lutero, y todos quedan muy escandalizados. Pero con esto nadie dice nada. Todos calladitos. Debemos ser serios. ¿Quién dijo que no éramos serios? ¿Quién dijo que estaba la Iglesia coludida con los protestantes? ¿Yo me refería a otra conversación privada? No, a esto que tú hiciste público. A esto que fuiste en el envión y que sin consultar nada te mandaste solo. A este tema. Porque no se ocuparon fuentes católicas, porque la Santa Sede podría tener esta incoherencia de, por un lado, condenar y por el otro lado, conceder y aliarse con el enemigo protestante. Minuto 9 y 56 segundos. ¿Cómo se puede explicar esto? Entonces, ¿qué pasa cuando decimos, no es que los institutos bíblicos y la sede apostólica lo tienen avalado? Entonces, con eso, ¿ya nos quedamos tranquilos? ¿O no? ¿No? Como diciendo, nos quedamos tranquilos porque la Santa Sede dice, y la sede apostólica dice, y los institutos bíblicos dicen. Este fue el cuestionamiento cuando yo te traigo la información de todo lo que decía Interregnum con datos de la Iglesia, ¿no? Y acá saltás. Entonces aquí yo le digo al señor Interregnum, se lo digo en cámara, cuando usted dice de que yo estoy sembrando dudas, yo le digo a usted, señor Interregnum, del que siembra dudas es usted. Usted es poco confiable, porque usted yo no lo conozco. ¿Es cierto? No lo conoces. Y decís bien, en el minuto 11 y 11 segundos. Me causa gracia el 11 y 11, ¿no? Casualmente. Entonces, esto a mí me tiene evidentemente descolocado. Y así es como estás tratando el tema, porque te tiene absolutamente y evidentemente descolocado. Pienso de que no tiene cabida algo así que pueda venir de la Iglesia. Por lo tanto, quiero ser muy claro con mi opinión personal. Es mi opinión personal. Este canal no va a tratar de hacer no sé qué, como decimos en Chile, peleas baratas entre unos y otros. Eso no me interesa en absoluto. Simplemente mi opinión va a ser, decís en el minuto 11 y 41 segundos, simplemente mi opinión va a ser que Pío XII para mí ya se me cae absolutamente. Simplemente mi opinión va a ser que Pío XII para mí ya se cae absolutamente. Se me cae absolutamente.
Y después decís que él no puede ser el catechon bajo estas circunstancias, bajo ningún punto de vista. Y entre otras, muchas más, que muchas cosas más que también veo con su gobierno, del cual no me hace sentido. Y por lo tanto, en ese sentido quiero ser muy claro con la audiencia para que los que se escandalicen y se quieran rasgar las vestiduras, que se las rasguen y me dejen de seguir los que me quieran dejar de seguir. Eso, y seguís. A estas palabras, Rolando, hice mención, no a nuestras conversaciones privadas. De nuestras conversaciones privadas, lo único que saqué, porque dentro del contexto creí que hacías mención a eso, es al numeral 34 de la BAS. Y alegué que todo eso que se viene diciendo sobre la moral de que es un homosexual, de que saluda con el saludo masón, son los chimentos de peluquería de barrio. Y que cuando vi esos dos argumentos, son los que me hicieron parar, y lo vuelvo a repetir acá, para decir que la que estaba yendo por mal camino era yo, y que esto estaba mal explicado por ti, que estabas equivocado. Y sobre el hecho fundamental de la conversación en privado, te demuestro una vez más, Rolando, que es lo que tú dijiste públicamente, no en privado. Ni mi decir en privado hizo mención a esto, sino que alego que tú estás equivocado y que yo ya había estado equivocada y que había pedido perdón. Porque de mi mierda, Rolando, hablo siempre. Siempre. Y pongo en advertencia a la gente. Tanto es así que la carroña de las serpientes envenenadas, como esta gentuza de ciertos canales que van de clérich y se visten de sotana, alegaron haciendo un video de 3 horas compendiado en 3 segundos haciéndome decir lo que yo no dije. Porque de mi mierda, Rolando, soy la primera en hablar. Te molesta la palabra, pero es la verdad. ¿Eso te parece soez? Tampoco, porque es la verdad. Y si algo agradezco a Dios, es la capacidad de que en el error, y habiendo estado en la mierda en la que estuve, tapada hasta más arriba de la cabeza, creyendo que era él el que estaba en esa mierda, me sacara, me absolviera, me perdonara y me diera el conocimiento de la verdad. Que solo en mi canal, Rolando, se dijo y se sostuvo, ni en el tuyo, ni en el de nadie. Fue mi canal el que dijo que no había más iglesia. Y se horrorizaron muchos, de los que todavía espero la vuelta, y nadie se hace cargo, porque es efectivamente. El tiempo de la iglesia fue. Por eso Satanás se puso tan violento. Y trató, y lo consiguió hasta el momento, de que habiendo 3 canales queden 2. Hubieron 5, se llevó puesto a 2. Y a los 2 que se... Y como parece ser costumbre, se cortó cuando estaba hablando de que se llevó puesto Satanás a 2, de 5 canales que era, y que los 2 que ya se había llevado, casualmente, era porque hacía solo 3 meses que estaban. Todo lo tenían prendido con alfileres. Y no estaban dispuestos a reconocer su propia mierda.
como yo sí lo estoy. Por eso soy capaz de levantarme por encima de mi mierda y escuchar al otro, aun cuando me quede mascullando durante un tiempo sola, hasta que finalmente Dios es capaz de atravesar mi propia mierda y mostrarme la verdad y enseñarme. Entonces ahí, ¿cuál es mi forma de proceder? Yo salgo al mundo a proclamar la verdad, diciendo que Dios me ha sacado de mi propia mierda. La que te molesta como palabra soez, querido Rolando. Pero creo que es preferible reconocer la propia mierda a quedarse en el error. Y que esa es la diferencia, por el cual este canal, a pesar de todos los horrores que ha cometido, y dicho y sostenido en el error, ha podido salir e ir aprendiendo y mostrando la verdad. ¿Y por qué soy capaz de enfrentar a cualquiera y decirle por qué llegué a estas conclusiones? Porque primero vi mi propia mierda, querido mío. Y hay que tener, ¿sabes qué? Muchas agallas para hablar de la propia mierda. Y querer mucho a Dios para poder públicamente expresar la propia mierda y pedir perdón por ella. Hay que tener coraje, hay que ser valiente y hay que amar profundamente a Dios para en el público de mojigatos de un mundo que se queda con la forma y en la apariencia y en la liviandad de los temas y de los términos, se llenen la boca hablando de caridad, pero son incapaces de mostrar la mierda que han sido para agradecer a Dios que ha sido su misericordia la que fue capaz de extraer de esa mierda lo mejor que él podía sacar, la verdad. Así que sí, querido mío, esa palabra que te escandaliza tanto me es mucho más agradable a mí que lo que a vos te debería desagradar, que es la herejía. De haberte levantado contra un papa y no tener la grandeza todavía. Yo espero que la tengas todavía. De reconocer tu propia mierda y levantarte a raíz de ella, a partir de ella. No, yo no me escandalizo. A mí me escandaliza el no tener capacidad de reconocer. De la mierda en la que estuve y de la mierda en la que Dios fue capaz de sacarme. Porque no hay otra palabra que ejemplifique bien el horror donde estuve. Porque hay términos creados en todos los idiomas que significan lo mismo. Mierda es el excremento final de haber deglutido por tiempo un alimento y sacar lo que es el excremento, lo que no sirve para nada, lo que está contaminado, lo que es la mugre. Eso es el significado de la palabra mierda. Tan soez que te parece. Pero no te parece soez todo lo que venís diciendo y alegando que decís que no dijiste. Yo entiendo, Rolando, porque mirá que lo entiendo. Que en el decir, cuando uno se manda mal porque está imbuido de un pensamiento que no es el propio y el envión te lo da Satanás cuando se prende de la más mínima duda de incomprensión, que uno ni recuerda a veces lo que dijo. Y tiene que volverlo a escuchar para decir, ah, sí, tiene razón. No estaba hablando de una conversación privada. Estaba hablando de lo que yo digo y públicamente sostuve. Es así, Rolando. Es así. Pero bueno, yo le pido a Dios y le ruego con el alma de que te dé la vuelta y que te haga reflexionar y que no te quedes con tu propia verdad errada y que escuches a los que hace mucho más tiempo que vos fueron capaces de mostrarte
por ese tiempo que han estado y por todos los errores cometidos que los han llevado lentamente a entender la verdad de la Iglesia y lo que la Iglesia ha venido sosteniendo, para que vos pudieras estar en la postura que estabas. Y como te estabas acercando demasiado a la verdad final, Satanás tenía que destruir. ¿Por qué? Porque tu canal llegaba a mucha gente porque públicamente encontraba una cara, una voz, un decir concreto, claro, 15 minutos. Y hacía falta. Por eso había que tirarte. Y sí, hasta ahora te tiró. Hasta ahora te tiró. Hasta ahora ganó. No yo no pierdo, Rolando. Yo no pierdo. Porque de mi propia mierda pude salir una vez más. Y consultando a quien de esto sabe más que yo. El hermano del canal Interreño. Que más allá de lo que digan y que yo dije en su momento, y lo volví a repetir en el audio anterior, que yo había sostenido que era un cobarde y que le tuve que salir a pedir perdón porque en realidad, si yo bien creo que no se debe atacar a alguien acusándolo de hereje sin dar la cara, el nombre y los antecedentes para que el otro pueda defenderse, porque esa es mi opinión y sigue siéndola, sus motivos tendrá, por el cual se mantiene en, no es la oscuridad el término, sino en no mostrarse, ni dar su nombre. Bueno, subiré próximamente un video donde, como dije, iba a mostrar los errores de la conclusión a la que llegaste, con lujo de detalles porque va a estar fundado en el magisterio de la Iglesia. Ya aparte lo empecé a decir, pero no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver sobre la acusación acerca de mi propia mierda. Y finaliza acá. Espero puedas ser tú el que la mire, la propia. Dios te lo conceda.